Hola, buen día. Yo voy a hablar sobre síndromes hipotalámicos. Vamos a referirnos a las funciones endocrinas del hipotálamo, pero también a las no endocrinas, que son muy importantes y que a veces no son tenidas en cuenta. Para iniciar, el hipotálamo se encuentra por debajo del tálamo, limitado por delante por el quiasma óptico, por detrás por los cuerpos mamilares. Forma el piso y las paredes laterales del tercer ventrículo y se relaciona a través del tallo hipofisario con la glándula pituitaria. En el hipotálamo podemos divisar distintas zonas, a las cuales llamamos núcleos, que ya han visto con el doctor Acuña en mayor detenimiento. Entre ellos el núcleo paraventricular, preóptico, supraóptico, dorsomediano y ventromediano, entre otros. En este esquema también se ven los distintos núcleos, divididos en la zona medial y zona externa. No nos vamos a detener en esto. Dentro de los núcleos hipotalámicos, el núcleo supraóptico es bastante conocido para nosotros, dado que allí se sintetiza la hormona antidiurética. En el paraventricular, la oxitocina. El núcleo preóptico tiene que ver con el control del sistema parasimpático, el supraquiasmático con el control del ritmo circadiano. El hipotálamo anterior y el posterior se relacionan con la respuesta del hipotálamo al calor y al frío. El núcleo ventromedial es el centro de la saciedad, mientras que el lateral es el centro del apetito. En el núcleo arcuato se sintetiza la GNRH y también se procesan las emociones. Y a nivel del núcleo mamilar se ejecuta la memoria reciente. El hipotálamo podemos decir que es un punto de unión entre la mente y el cuerpo. Tiene aferencias de los niveles superiores del cerebro, del sistema límbico y de la corteza, y ejecuta a través de dos vías principales, una hormonal o endocrina y otra nerviosa a través del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo entonces tiene distintas funciones. Una, el control de la síntesis y secreción de las hormonas hipofisarias, y la otra, el control del balance calórico y de diversas funciones adaptativas, como la regulación de la temperatura corporal, el sueño, la conducta, las emociones, el sistema autónomo, la sed y el apetito. A nivel del hipotálamo se sintetizan las hormonas hipofisotropas. Hay 6 hormonas hipotalámicas hipofisotropas que se sintetizan en neuronas de los núcleos paraventriculares, arcuato, periventriculares, dorsomedial y ventromedial. El hipotálamo, para dicha función, recibe estímulos a través de sustancias monoaminérgicas e inhibiciones a través de aminoácidos y péptidos. La mayoría de estas hormonas son moléculas peptídicas, como la hormona liberadora de las gonadotropinas, o GnRH, la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, la hormona liberadora de tirotropina, o TRH, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GHRH, y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, o somatostatina. Por otro lado, sintetiza una amina, que es la dopamina, y es la inhibidora de la secreción de prolactina. Recordemos que la prolactina es la única hormona que recibe a través del hipotálamo un factor inhibidor, que es la dopamina. Está en discusión cuál es el factor liberador de la prolactina. Entre ellos se postulan la TRH y el VIV. Estas hormonas son secretadas a nivel de la eminencia media hipotalámica y se vehiculizan a través del sistema vascular portohipofisario hasta la adenohipófisis, donde estimulan o inhiben la liberación de las hormonas hipofisarias. Podemos hablar de un sistema de autorregulación de las hormonas. Las hormonas sintetizadas por las glándulas periféricas van a generar su autorregulación negativa mediante un feedback negativo de asa larga sobre la hipófisis y el hipotálamo. Y por otro lado, las hormonas hipofisarias también van a inhibir su propia liberación a través de inhibición del hipotálamo mediante una inhibición de asa corta. Vamos a hacer un breve repaso de los ejes. En cuanto al eje hormonal hipotálamo-hipófiso-gonadal, a nivel del hipotálamo, como decíamos, se sintetiza la GNRH, que se va a liberar de manera pulsátil, y a nivel de la adenohipófisis
va a estimular la síntesis de hormona folículo estimulante y de hormona luteinizante. Estas hormonas, a nivel de las gónadas, van a generar la síntesis de gametos, óvulos o espermatozoides, y la síntesis de esteroides sexuales. También a nivel de las gónadas se va a sintetizar inhibina, y esta hormona va a generar una inhibición a nivel de la FSH. Los esteroides sexuales van a generar la inhibición de su síntesis a nivel de adenohipófisis e hipotálamo, que esto sería el feedback negativo de asa larga, como veníamos explicando. Perdón. Con respecto a la regulación hipotálamo-hipofisaria de la secreción de LH y FSH en la mujer, este eje tiene varios estímulos e inhibiciones. El estímulo visual y el olfatorio son importantes a nivel de este eje. Por otro lado, a nivel de la glándula pineal se sintetiza la melatonina, que es una hormona que se libera en la oscuridad, se sintetiza en oscuridad y inhibe a la GnRH. Por eso se dice que las niñas en países tropicales, donde hay mucha luz, suelen tener sus menarcas a edades más tempranas. El estrés es un factor inhibidor de este eje. Por otro lado, un importante inhibidor de este eje es la prolactina. Y la leptina es una hormona importante para el estímulo, para el inicio de la pubertad. Da un índice de porcentaje graso que es necesario para el inicio de la pubertad. Por eso, en las pacientes con anorexia puede retrasarse la menarca. Entonces, a nivel del hipotálamo se sintetiza la GnRH, que a nivel de hipófisis va a sintetizar hormona FSH y LH, que a nivel del ovario van a sintetizar, se va a generar la síntesis de estrógenos y de progesterona. El estrógeno va a inhibir a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, y la inhibina va a inhibir a la FSH. Con respecto al eje en el varón, los estímulos y las inhibiciones son similares, solo que obviamente a nivel del testículo se va a sintetizar testosterona, que va a inhibir el eje a nivel de hipófisis e hipotálamo, y la inhibina, que va a inhibir a nivel de FSH. Con respecto a la regulación del eje hipotálamo-hipofisario de la secreción de GH, el estímulo más importante es el ayuno o la hipoglucemia. Por eso se utiliza el test de hipoglucemia insulínica para diagnosticar déficit de GH y de cortisol también. Hoy no se utiliza tanto ese test, pero era la prueba por excelencia para diagnóstico de estas insuficiencias. Un estímulo de la síntesis de GH es el sueño de ondas lentas, el sueño profundo, el ejercicio vigoroso. El estrés puede ser un inhibidor de este eje. También la corticoterapia prolongada, por eso hay que tener cuidado con los niños, que a veces en casos de asma o alergia les dan tratamiento con corticoide a edades muy tempranas, en edad de crecimiento, y esto podría alterar el crecimiento de los niños. A nivel del hipotálamo, como veníamos diciendo, se va a sintetizar GHRH, que a nivel de hipófisis va a generar la síntesis de GH, y esta hormona a nivel del hígado va a propiciar la síntesis de IGF-1, que es la que va a tener efecto junto con la GH a nivel de los órganos periféricos para tener sus acciones. Y esta va a ejercer un feedback negativo sobre hipófisis e hipotálamo. Con respecto a la regulación del eje adrenal, el estrés es el estímulo más importante. El estrés, miedo, tensión, ansiedad, dolor, genera un estímulo para la síntesis y liberación de CRH desde el hipotálamo, que a nivel de la hipófisis va a estimular la síntesis de propio-melanocortina, que va a liberar hormona melanocitoestimulante, ACTH, endorfinas. La ACTH a nivel de la glándula suprarrenal va a generar la síntesis de cortisol a nivel de la corteza. Este cortisol va a generar una inhibición a nivel de la hipófisis y del hipotálamo.
Por otro lado, la CRH también estimula el sistema nervioso autónomo y por su lado la epinefrina también es un estímulo para la liberación de ACTH. Con respecto al eje tiroideo, a nivel del hipotálamo se sintetiza la TRH. Un estímulo importante es el frío, ya que es una hormona termogénica, el estrés la puede inhibir. Como habíamos dicho, la TRH está postulada como hormona que estimula la síntesis de prolactina. Por eso en los casos de hiperprolactinemias hay que siempre descartar un hipotiroidismo que podría estar generándola. La TRH estimula a la TSH, que a nivel de la glándula tiroidea va a generar la síntesis de T4 y T3. Los estrógenos estimulan a la TSH, y la dopamina, la somatostatina, el cortisol y el ayuno prolongado son inhibidores de la TSH, ya que las hormonas T4 y T3 son hormonas catabólicas. Con respecto a la prolactina, si bien van a luego verlo más adelante, el embarazo, la lactancia son momentos importantes en los cuales la prolactina aumenta. El estímulo del pezón a través de la succión es el estímulo más importante, mediante el estímulo de neuronas serotoninérgicas y espinales, genera la síntesis de prolactina. La prolactina a su vez es un inhibidor de la GnRH. La dopamina, como habíamos dicho, es la hormona sintetizada en el hipotálamo que genera la inhibición de la prolactina, y hay algunas drogas que al inhibir la dopamina pueden generar aumento de la prolactina, como los neurolépticos, los opiáceos, la alfa-metildopa, la reserpina. Por eso siempre ante una hiperprolactinemia también hay que descartar la causa medicamentosa. Y los estrógenos son un estímulo, por eso en el embarazo aumenta la prolactina. Con respecto a las hormonas neurohipofisarias, a nivel del hipotálamo, en neuronas magnocelulares, se sintetizan la vasopresina y la hormona antidiurética, la oxitocina y la hormona antidiurética. Por eso se dice que estas hormonas son hormonas propiamente hipotalámicas, que luego viajan a través de los axones de estas neuronas junto a neurofisinas para llegar a neurohipófisis, donde se van a almacenar y se van a liberar en diferentes situaciones. Bueno, y como habíamos dicho, el hipotálamo tiene otras funciones más importantes, como la regulación de las funciones viscerales, autonómicas o del comportamiento. Ejerce un balance calórico, interviene en la temperatura corporal, defiende la hipertermia y de la hipotermia, interviene en la sed. En el núcleo supraóptico se secreta la hormona antidiurética, como ya habíamos mencionado. También regula el apetito. En los núcleos del túber se estimula el apetito. Interviene también en el mecanismo de sueño-vigilia a través del sistema reticular talámico, que es el encargado de regular el sueño. También forma parte de lo que es el proceso de la conducta. El hipotálamo es el centro donde se somatizan las manifestaciones emocionales. También regula funciones vegetativas o funciones autonómicas, la libido, ritmos biológicos y la memoria. El hipotálamo tiene conexiones con diversas estructuras del sistema nervioso central y recibe aferencias del sistema reticular, del sistema límbico, del área olfatoria y de la corteza cerebral. Y por otro lado, tiene eferencias que se transmiten a través del fascículo longitudinal posterior, mamilo-tegmental y mamilo-talámico. Forma parte del sistema límbico, junto con la amígdala y el hipocampo, por eso interviene en lo que es la conducta, las emociones, el proceso del aprendizaje, entre otras funciones. El hipotálamo, como veníamos diciendo, también regula las funciones autonómicas. Ante una situación de estrés, genera la descarga simpática. Y en estos casos se va a dar un incremento de la actividad mental, taquicardia, elevación de la presión arterial, aumento de la tensión muscular, dilata los bronquios, aumenta la transpiración de la piel, eleva la glucosa en sangre, bueno, entre otras cosas. También a nivel de la médula adrenal se va a sintetizar adrenalina,
Y la adrenalina va a generar la elevación de la frecuencia cardíaca o taquicardia, el aumento de la presión arterial y la dilatación de los bronquios, y va como a perpetuar las manifestaciones que habíamos mencionado hasta recién. La CRH, como habíamos dicho, estimula el sistema nervioso autónomo, aparte de sintetizar la propia melanocortina que va a liberar ACTH. Por otro lado, la rama parasimpática es un ahorrador de energía y, bueno, genera todo lo inverso a lo que fue la actividad simpática. Es decir, que ante el estrés el sistema nervioso actúa en forma inmediata y el sistema nervioso hormonal, en cambio, es responsable de los efectos tardíos del estrés, ya que funciona lenta pero fuertemente. Bueno, y llegamos a los síndromes hipotalámicos propiamente dichos, que es la alteración estructural o funcional del hipotálamo. La etiopatogenia puede ser una lesión estructural hipotalámica, enfermedades generalizadas del sistema nervioso central o enfermedades sistémicas. Para que se dé el síndrome hipotalámico, generalmente la afección debe ser bilateral. Y se va a manifestar por disfunción hipofisaria anterior, disfunción hipofisaria posterior, disfunción extrahipofisaria, y también pueden haber manifestaciones compresivas. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos enfermedades congénitas, como los defectos de la hendidura de la línea media. Estos pueden ser desde cuadros muy graves hasta más leves, como el labio leporino. Cuando se asocian una digenesia del cuerpo calloso y una hipoplasia del nervio óptico, tenemos lo que se llama displasia septo-óptica, en la cual puede haber atrofia óptica, paladar hendido, anosmia, entre otras manifestaciones. También tenemos el síndrome de Kallmann, que es el hipogonadismo hipogonadotrófico asociado a anosmia. Este puede ser heredado de forma autosómica dominante, recesiva o inclusive ligado al X. Por otro lado tenemos la enfermedad de Prader-Willi, que suelen ser en niños obesos, con obesidad de causa hipotalámica. Se suele dar por lesión del cromosoma 15 paterno en el 70% de los casos. Son pacientes con baja talla, retraso mental, hipogonadismo y obesidad, como habíamos mencionado. También tenemos la enfermedad de Lorenz-Bardet, que es una enfermedad en la cual podemos tener retraso mental, hipogonadismo, retinopatía pigmentaria, que nos suele llevar a la ceguera a edades muy tempranas. Por otro lado, tenemos las causas tumorales, como los amartomas, gliomas, craneofalangiomas, adenomas hipofisarios con extensión supracelular, hemangiomas, ligandinomas, meduloblastomas, neuroblastomas, meningiomas, ependimomas, leucemia, linfoma. También están las enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, la histiocytosis X, la tuberculosis, las infecciones como meningitis, encefalitis y abscesos pueden generar síndromes hipotalámicos, las enfermedades vasculares, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, hemorragia intraventricular o subaracnoidea, infartos, los traumas encefalocranianos también pueden generar esta patología, la radiación, recordando que los efectos de la radiación se pueden ver a lo largo de muchos años. Enfermedades sistémicas como estrés físico, psicológico, malnutrición, obesidad, diabetes, cirrosis, insuficiencia renal. Otras causas pueden ser estímulos neurológicos periféricos, como toracotomía, herpes zóster, traumas, drogas, como psicofármacos, monóxido de carbono, entre otras, y también la cirugía que afecte esta zona. Bueno, en este cuadro se ven las etiologías según la edad de presentación. En los neonatos la primera causa es la hemorragia intraventricular, seguido por la meningitis bacteriana, y en tercer lugar los tumores como gliomas, hemangiomas. Luego, desde el mes de vida hasta los 25 años, la primera causa son los tumores, que va a variar qué tipo de tumor dependiendo de la edad, y la segunda causa es la histiocytosis X. Luego, en pacientes mayores a 25 años, la primera causa es nutricional, con la enfermedad de Wernicke,
que es una enfermedad por déficit de tiamina y genera una demencia, y se da en pacientes alcohólicos. Y la segunda causa es también tumoral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a depender de distintos factores, como la edad del individuo, el tipo de lesión, en qué parte del hipotálamo se encuentra, porque puede afectar distintos núcleos, y entonces las manifestaciones van a ser distintas. También es importante la velocidad de evolución de esta lesión. Y se van a manifestar, como habíamos dicho antes, por disfunción hipofisaria anterior, por hipohiperfunción, disfunción neurohipofisaria, lesiones compresivas y también por manifestaciones no endócrinas. En cuanto a los tumores, las manifestaciones clínicas, cuando son de crecimiento lento, suelen tener que alcanzar gran tamaño para producir sintomatología y pueden generar hidrocefalia por compromiso del tercer ventrículo, disfunción hipotalámica endocrina y no endocrina, hipopituitarismo parcial o total, demencia, trastornos en la ingesta de alimentos, con obesidad y hasta emaciación. Los procesos agudos o de crecimiento rápido pueden llevar al coma o a las alteraciones en la función autonómica. En cuanto a las manifestaciones clínicas por disfunción hipofisaria en los síndromes hipotalámicos, van a depender de si se ve afectada la adenohipófisis o la neurohipófisis y de la edad del individuo, también del eje afectado. Cuando se afecta la adenohipófisis, puede haber un déficit de la hormona de crecimiento. Esto se puede presentar como cuando es prepuberal con una alteración del crecimiento, y las causas son defectos del desarrollo de la línea media, enanismo por deprivación o disfunción neurosecretora. También existe el déficit idiopático de la secreción de GH. Si la presentación es postpuberal, puede haber una alteración en la composición corporal, osteopenia, dislipemia, astenia. Cuando existe un exceso de la hormona de crecimiento, si se da prepuberal, vamos a ver un gigantismo porque no están cerrados los cartílagos de crecimiento, y si se da postpuberal vamos a ver cuadros de acromegalia. Por otro lado, puede haber un hipogonadismo hipotalámico. Esto se da por lesión hipotalámica o secundaria también a hiperprolactinemias. Las causas más frecuentes, además de los idiopáticos, son el síndrome de Kallmann, la anorexia nerviosa, el ejercicio físico excesivo y el estrés psíquico. La presentación prepuberal se puede dar con retraso o ausencia de maduración de caracteres sexuales secundarios, y cuando la presentación es postpuberal puede haber amenorrea, impotencia e infertilidad. También podemos encontrar hipergonadismo hipotalámico con pubertad precoz. También podemos encontrar hiperprolactinemia secundaria a neurolépticos, como habíamos dicho antes, que bloquean la actividad de la dopamina, y esto es una de las causas más frecuentes de hiperprolactinemia, y también pueden ser por afectación hipotalámica, que genera una disminución de la dopamina, o por distorsión del tallo hipofisario, por lo cual no llega dopamina a la hipófisis y entonces no tiene su inhibición y aumentan los valores, como se puede ver en tumores, y en general los valores son inferiores a 100 nanogramos mililitros, aunque se pueden ver valores un poco más altos también. El hipotiroidismo terciario es muy raro, la insuficiencia adrenal terciaria también, y también puede haber una enfermedad de Cushing. Una causa puede ser un gangliocitoma productor de CRH. Cuando se afecta la neurohipófisis, si hay un déficit de hormona antidiurética, vamos a tener una diabetes insípida. La lesión del tallo hipofisario, ya sea por cirugía, traumatismos, entre otras causas, puede manifestarse como una poliuria inicial con aumento de la liberación de vasopresina preformada, para luego asistir a una normalización de la secreción o a un defecto permanente de la misma, llevando a una diabetes insípida permanente cuando hay una lesión hipotalámica. Pero bueno, esto también lo van a ver en una clase específica. Y por otro lado también puede existir una secreción inadecuada de hormona antidiurética. En cuanto a las manifestaciones compresivas, pueden ser por masas celares o paracelares, ya sean por tumores o procesos infiltrativos.
Y podemos encontrar compresión del quiasma y de los nervios ópticos, que pueden generar defectos campimétricos, escotomas, pérdida de percepción de los colores, hasta ceguera, que sería la maurosis, ¿no? También puede haber compresión de pares craneales por invasión del seno cavernoso, del tercer, cuarto, sexto par, y ramas oftálmicas y maxilar del trigémino. Puede haber una invasión esfenoidal con obstrucción nasofaringea, infección, pérdida de líquido cefalorraquídeo. Y también podemos tener compresión del lóbulo frontal o temporal con aumento de la presión intracraneana. Bueno, por otro lado, hay algunos tumores que generan producción de péptidos hipotalámicos. Por ejemplo, el amartoma hipotalámico puede generar cuadros de acromegalia por síntesis de GHRH, y también puede generar pubertad precoz por síntesis de GnRH, al igual que el ganglioglioma. El ganglioglioma también puede presentarse con un Cushing por síntesis de CRH. El carcinoide bronquial y el tumor insular pancreático pueden generar GHRH con cuadros de acromegalia. El CA de próstata, el cáncer medular de tiroides, también pueden sintetizar CRH y presentarse con Cushing. Y los tumores neuroendocrinos y el CA medular de tiroides pueden generar somatostatina, y en estos casos va a disminuir la insulina y las hormonas pancreáticas, y van a tener cuadros de diabetes leve, litiasis biliar y esteatorrea. Bueno, y en cuanto a las manifestaciones no endocrinas de los síndromes hipotalámicos, pueden haber alteraciones en la ingesta alimentaria, como obesidad hipotalámica o anorexia, alteración en la regulación de la temperatura, con hipotermia, hipertermia o poikilotermia, alteración en la sed, con polidipsia, adipsia o hipernatremia esencial, alteración del sueño, que puede ir desde insomnio hasta coma, alteración del comportamiento y de las funciones cognitivas, con la habilidad emocional, pérdida de la memoria reciente, apatía, alucinaciones, demencia. Puede haber una disfunción del sistema nervioso autónomo, que es muy grave, con edema pulmonar, arritmias cardíacas, pérdida del control de esfínteres. Es decir, que la afección del hipotálamo puede presentar cuadros muy diversos, y no hay que tener en cuenta solamente las funciones endócrinas del hipotálamo, como veníamos diciendo, sino que pueden generar muchos cuadros que están fuera de lo hormonal, pero que son realmente graves, y es importante tenerlos en cuenta. Bueno, con respecto a las alteraciones del comportamiento alimentario, como habíamos dicho, el núcleo ventromedial es el centro de la sociedad, por eso una lesión de este núcleo puede generar voracidad, o sea, hiperfagia y obesidad. El núcleo lateral es el centro del apetito, y su lesión puede generar disminución de la ingesta y anorexia. Por otro lado, tenemos neuropéptidos orexígenos y anorexígenos. El neuropéptido I y la proteína UTI son orexígenos. Por otro lado, la propiomelanocortina, que es anorexígena, va a competir con el neuropéptido I por su unión al receptor MS3 y MS4, generando su función anorexígena. El CART también es anorexígeno, pero no se sabe bien cuál es el mecanismo. Por otro lado, el núcleo paraventricular recibe información aferente de otros núcleos cerebrales relacionados con la ingesta. Bueno, y la leptina, como habíamos dicho, también interviene en lo que es la regulación del apetito, porque es un indicador graso, generalmente inhibe el apetito y aumenta el gasto energético. Generalmente la obesidad por lesiones del núcleo ventromedial obedecen a reajustes del sensor hipotalámico del peso, y pueden llegar a ser transitorios, pero en el durante son cuadros de hiperfagia importantes por vaciamiento gástrico rápido. Está descrito el síndrome diencefálico de la infancia, causado frecuentemente por gliomas hipotalámicos. En estos hallamos emaciación y fracaso del crecimiento, a pesar de una ingesta normal. Bueno, en este cuadro vemos distintos síndromes que cursan con obesidad hipotalámica. La etiología de estos
en su mayoría es funcional, y en el caso del síndrome Babinski-Freilich, podemos ver obesidad e hipogonadismo secundario a tumores que afectan el hipotálamo ventromedial y la eminencia media. En cuanto a la regulación de la temperatura, el hipotálamo juega un papel muy importante. A nivel del centro rostral se va a censar lo que es la sangre caliente, y a través de fibras parasimpáticas se va a disipar el calor, mediante la inhibición de liberación de catecolaminas y tiroxinas, por vasodilatación periférica, sudoración, polipnea. Cuando hay una lesión de este núcleo, tenemos cuadros de hipertermia. Por otro lado, el centro caudal va a censar la sangre fría, es a través del simpático, va a tener una acción termogénica por vasoconstricción periférica, estimulación simpática del metabolismo, piloerección, aumento de TSH, y su lesión puede generar cuadros de hipotermia. Por otro lado, también podemos tener cuadros de poiquilotermia, que es cuando hay una variación de la temperatura mayor a 1 grado por pequeñas variaciones en la temperatura ambiental. En cuanto a la alteración del sueño, está descrito el síndrome de Klein-Levin, que es un diagnóstico diferencial para los pacientes con somnolencia diurna excesiva y sospecha de narcolepsia. Se caracteriza por ataques paroxísticos de somnolencia diurna excesiva asociados con uno o más síntomas de hiperfagia, hipersexualidad, coprolalia y copropraxia. Su fisiopatología más aceptada es una disfunción hipotalámica, aunque también se habla de que podría ser un trastorno autoinmune. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, bueno, es muy importante el interrogatorio de los síntomas, los antecedentes, ya sea de alguna enfermedad congénita, de algún tumor, de alguna cirugía, de radiación, como veníamos diciendo, que inclusive en los años uno puede ver manifestaciones, drogas, bueno, y todas las causas que venimos mencionando. El seguimiento entonces se va a hacer con este interrogatorio de antecedentes, con la clínica, se va a solicitar laboratorio hormonal, ionograma, orina, con densidad urinaria, se pide campos visuales computarizados para ver si hay alguna afección a nivel de campimétrico, se pueden pedir resonancias con y sin gadolinio para ver qué tipo de afección hay a nivel de la zona hipotalámica, y el tratamiento muchas veces es complicado. Se va a hacer un tratamiento etiológico, si es posible, en el caso de tumores, con cirugía, radiación, si es necesario. Si hay una deficiencia hormonal, se va a realizar la sustitución. En el caso de excesos hormonales, se va a tratar el síndrome correspondiente, que eso lo verán en cada caso en particular. Y en cuanto a las manifestaciones no endocrinas, el tratamiento es ineficaz para regular la alteración de la temperatura y del sueño. Y en cuanto a la regulación del apetito, hay algunas medicaciones que ayudarían, que se están utilizando en los últimos años, como el liraglutide, en el cual hay algo de experiencia, sobre todo en pacientes con obesidad hipotalámica como Prader-Willi. Bueno, y para terminar, traje algunos artículos, como para ejemplificar un poco de lo que venimos hablando. Este es el caso de un amartoma hipotalámico. Dice, los amartomas hipotalámicos son lesiones no neoplásicas que pueden causar pubertad precoz con o sin convulsiones, alteraciones de la personalidad y retardo mental. Y presentan un paciente de 14 años que se presentó con un episodio prolongado de trastorno de conciencia, automatismo, catalogado como crisis comiciales complejas, y al hospitalizarlo se verificó la existencia de pubertad. Entre otras cosas, se realizó una tomografía de encéfalo, donde se evidenció una masa redondeada, unida por un pedúnculo, a lo que sería el tercer ventrículo. Dice, el amartoma del tuber cinerum es una malformación congénita no neoplásica del sistema nervioso central. Anatómicamente es una masa heterotópica que contiene neuronas secretoras de GNRH, por lo que causa
una pubertad precoz. La pubertad precoz verdadera asociada a martomas hipotalámicos representa un síndrome bien definido. Se da el inicio temprano de la pubertad, se asocia generalmente a convulsiones y se presenta como una masa hipotalámica. El objetivo del tratamiento de esta pubertad es la supresión de la maduración puberal, para incrementar la talla corporal final de los pacientes. Los análogos de GnRH son un tratamiento eficaz y seguro, tanto para la pubertad precoz de tipo idiopático como para la secundaria a un amartoma hipotalámico. El tratamiento quirúrgico con resección parcial o total del amartoma no tiene efecto en la precocidad sexual. Es decir, que no se recomienda la resección quirúrgica si no tenemos algún déficit neurológico o crecimiento progresivo, porque tiene alta morbimortalidad. En este otro es un artículo donde se habla de la alteración en la conducta y en la alimentación por una lesión en el núcleo ventromedial del hipotálamo. Y hablan de un paciente con un craneofaringioma a quien se le hizo cirugía. Era un hombre de 32 años de edad que se presenta con cefalea, rigidez de cuello, mareos, somnolencia, alteraciones conductuales, defectos cuadrantópsicos. La resonancia demostró la presencia de una lesión en el área hipotalámica. Se le aconsejó cirugía. En la tomografía posoperatoria se evidenció un defecto en el hipotálamo derecho, sin evidencias de residuos del tumor. Recibió también radioterapia. Después de un mes, este paciente presentó un panhipopituitarismo, se tuvo que suplementar con vasopresina, prednisona y hormona tiroidea. La familia observó comportamiento violento, alternando con conducta infantil y llanto fácil. También presentaba apetito voraz, dificultad en la memoria y presentó síntomas de depresión. Después de 10 meses de la cirugía, la familia también refirió que había cometido abuso verbal y físico. 2 años después, el paciente se encontraba alerta con defectos en la memoria inmediata. En una tomografía control se mostró el defecto hipotalámico derecho, también del lóbulo temporal. Luego el paciente siguió aumentando progresivamente de peso, que lo llevó a una inmovilidad física e hipersomnolencia, y se encontró finalmente habiendo fallecido por un paro respiratorio durante la noche. El sistema límbico y el hipotálamo tienen un papel muy importante en la generación de la expresión del comportamiento y de las reacciones de placer. La tétrada de episodios de rabia, la habilidad emocional, obesidad e hiperfagia representan un síndrome de neurocomportamiento asociado a una disfunción hipotalámica. En este otro caso, se presentan metástasis, un hipopituitarismo secundario debido a metástasis en la región hipotalámica de un carcinoma microcítico de pulmón. Estas metástasis son raras y la clínica suele ser la diabetes insípida. En este otro caso, metástasis hipotálamo-hipofisarias en un paciente con cáncer de mama. Este es un paciente que presentó una sarcoidosis, se veía esta masa. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa, multisistémica, que puede afectar al sistema nervioso central, siendo el hipotálamo una de las localizaciones predilectas. Se puede asociar a distintas sintomatologías como diabetes insípida, somnolencia, hipotermia, incremento ponderal, alteraciones de la esfera sexual, hipotiroidismo, hipogonadismo. El tratamiento de la sarcoidosis es la terapia con glucocorticoides a altas dosis, sin embargo, las lesiones neurológicas responden peor que las que afectan a otros tejidos. Bueno, eso era más que nada para mostrar algunos casos en los cuales podemos encontrar manifestaciones de un síndrome hipotalámico, y me parece muy importante, más allá de, como venía diciendo, de todas las causas, de todo lo endocrino, con lo que estamos muy habituados a trabajar, tener en cuenta también estas alteraciones que a veces no son fáciles de tratar, pero es importante poder hacer el acompañamiento del paciente y por lo menos, aunque no tenga una cura muchas veces, acompañarlo y que se sepa cuál es la causa de las manifestaciones que se pueden dar en ellos. Bueno, muchas gracias.